Mientras se pone a grabar, eh, en primer lugar, en nombre de la Comisión de Investigación y Transferencia del IPROSAM, María Marta, queremos agradecer que hayas podido venir. Y bueno, les contamos a todos los que están que, bueno, María Marta es antropóloga y como comentó, y ella pertenece al programa temático interdisciplinario en bioética, que bueno, es el tema que nos convoca hoy, que depende de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y ella nos va a contar en qué consiste. eh, y bueno, iba a venir con Susana y ahora nos va a contar qué pasó con Susana, que no puede estar acá. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Marce. Gracias por la invitación de este grupo. La verdad que la convocatoria a hablar de algo que tenga que ver con la ética, con la bioética, bueno, es siempre una alegría para nosotros porque, bueno, en general se trata de dejarla de lado la ética, ¿no? Así que está buenísimo y disfrutamos y agradecemos estos espacios y esta posibilidad de compartir. Como decía Marcela, lamentablemente Susana Larroca, que es la coordinadora del programa temático interdisciplinario en bioética, no pudo venir por un imprevisto porque ella participa un, un comité asesor del Ministerio de Salud de la Nación, asesor en temas de ética, y que, bueno, surgió una reunión así imprevista en este horario, a la cual no pudo negarse. Por lo tanto, bueno, mandó muchísimos saludos y bueno, en representación estoy yo. Pero bueno, lo que les voy a contar tiene que ver con el trabajo en conjunto de Susana, que es la coordinadora, y de varios y varias integrantes del programa. El programa, para decirles en primer lugar, está integrado por profesionales de la universidad y algunos que son externos a la universidad. Esa es la idea. Funciona desde el año 93. Se creó en ese momento como para poder llevar adelante una especialización en bioética. Fue una de las primeras tareas donde mucha gente de acá de Mar del Plata, profesionales, se formaron. Y bueno, y también una, digamos, de las grandes tareas del programa es el asesoramiento en temas éticos dentro de la universidad y a la comunidad. Es decir, se hacen tareas no solo de investigación, de extensión, de asesoramiento. ¿En qué consiste ese asesoramiento bioético? Bueno, consiste en que alguien, ya sea de la universidad o externo a la universidad, puede solicitar un asesoramiento bioético. Ahora vamos puntualmente después a ver qué es la bioética. Y el programa, o sea, se conforma un comité en el cual se trabaja sobre esa temática y se elabora un dictamen. Ese dictamen no es vinculante, pero sí colabora en la decisión de ese profesional que lo solicita. Por ejemplo, un juez, un profesional de la salud, etcétera. Eh, los temas más recurrentes en los cuales hemos trabajado han tenido que ver, por ejemplo, con la aplicación de la ley de fertilización asistida, temas también relacionados con aspectos ecológicos. También se han trabajado temas relacionados a la identidad de género hace mucho tiempo, cuando por ahí todavía no estaba la ley. A medida que se fueron apareciendo leyes que fueron regulando algunas de estas situaciones, fueron desapareciendo algunas consultas.
Y después otra de las grandes tareas del programa es evaluar los proyectos de investigación, evaluar éticamente los proyectos de investigación de la universidad, los proyectos que se incluyen dentro del programa de incentivos o cualquier proyecto en los cuales participen investigadores de la universidad. Por ejemplo, investigaciones que se realizan desde la universidad, pero con convenio con otras instituciones. Así que, y en este sentido, la evaluación ética para muchas investigaciones, sobre todo aquellas relativas al ámbito de la salud, son obligatorias por ley. Pero bueno, para ir entrando un poquito en tema, ¿no? Podríamos pensar, bueno, ¿para qué sirve la ética? ¿Por qué evaluar éticamente proyectos de investigación? ¿Por qué solicitar un asesoramiento ético? En fin, acá voy a citar a una bioeticista, Adela Cortina, que ella hace poco tiempo en un libro que justamente se llama ¿Para qué sirve la ética?, expresa que la ética sirve para abaratar costos, dice, pero no cualquier costo, es decir, no los costos en dinero, sino sobre todo el costo en sufrimiento, ¿no? Y esto es lo que realmente consideramos que es lo fundamental, ¿no? Cuando hacemos un dictamen ético, lo hacemos para evitar sufrimiento de quienes, están en una situación de mayor vulnerabilidad o de mayor subordinación. Es decir, por ejemplo, en un proyecto de investigación, los sujetos de investigación, ¿no? Y esto tiene que ver con una historia no muy larga, no muy antigua, que es la historia de la bioética, que surge hace aproximadamente unos 50 años, y que es justamente la ética que se despliega, ¿no?, en el ámbito de la salud, que se especifica en el ámbito de la salud, en un primer momento, o en el ámbito de la vida. Lo que pasa que hoy diríamos que ya casi no hay investigación que no tenga que ver con la vida, ¿no? O sea, las investigaciones que tienen que ver con seres humanos o con seres no humanos tienen que ver con la vida donde hay personas o donde hay individuos que pueden sufrir si no se realizan las cosas como se deben hacer, ¿no? Y esto tiene que ver con muchas situaciones en las que ha habido abusos en la investigación y frente a las cuales la bioética se embanderó en un primer momento. Por ejemplo, investigaciones en las cuales no se les informaba a los sujetos que estaban siendo parte de una investigación. A lo mejor ustedes recuerdan o han escuchado del experimento de Tuskegee, ¿no?, en donde se reclutaba como sujetos de investigación a población negra y pobre del estado de Alabama en Estados Unidos y que tenían sífilis. Entonces se estudiaba cuál era la evolución de la enfermedad sin que los sujetos estuvieran al tanto de eso y sin darles el tratamiento que en ese momento estaba disponible, ¿no? Entonces, como esas investigaciones, hubo muchas que hicieron que cuando salen a la luz, la gente empezó a reclamar, la sociedad empezó a movilizarse y cuando la sociedad se moviliza, también muchas veces las cosas cambian, ¿no? Y así ese fue uno de los motivos por los cuales la bioética se introduce, ¿no?, introduce la reflexión sobre la ética de la investigación, que es uno de los aspectos de la bioética y que creo que es el que nos convoca más en este encuentro. Porque aquí estamos con un grupo de investigadoras y investigadores y que seguramente lo que más les interesa es saber, bueno, o cuáles son esas pautas éticas, o cómo se hace, o cuándo hay que hay que solicitar un dictamen bioético.
En fin, en nuestro programa nos guiamos para hacer el análisis de los proyectos de investigación por diversas normativas, ¿no? Normativas éticas internacionales, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar de la Declaración de Helsinki o las pautas SIOMS o también la Declaración de Bioética de la UNESCO. Más antiguas fueron el Código de Nuremberg, el Informe Belmont. Después hay normativas nacionales, que no son muchas, pero algunas son. Hay una resolución ministerial, hay una disposición de ANMAT, hay una ley de protección de datos personales, también hay disposiciones provinciales, ¿no? La ley número 11.044, que es de investigación en salud. Y por otro lado, también los comités de ética de la investigación, para poder realizar, digamos, una evaluación ética, deben estar acreditados, es decir, deben estar evaluados, ¿no? Evaluar sus integrantes, evaluar las condiciones en las que se trabaja, la idoneidad de los integrantes, y esta evaluación se realiza, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, por la Comisión de Ética Central, el SEC, que, bueno, en el caso del programa de bioética, lo acreditó en el año 2016. Después esa acreditación se va renovando. Eso significa que nosotros no actuamos solo por nuestra cuenta, sino que todas las evaluaciones que realizamos también las elevamos al SEC, donde quedan registradas todas las evaluaciones realizadas. Todavía, digamos, esto estamos haciendo camino al andar. No en todas las provincias hay un comité de ética central, no todos los comités de ética logran la acreditación, pero bueno, es un camino que se va haciendo lentamente. No sé si hasta acá quieren preguntar algo, así vamos hablando un poco. Si, qué es lo que más les interesa de lo que fuimos abriendo hasta acá. María Marta, a mí se me ocurre, todavía no hay un comité de ética nacional, algo que centralice todos los comités, ¿no? No, Porque todavía no. Hubo un intento, hay un comité nacional, pero no se terminó de institucionalizar. Entonces se dejó, por ejemplo, nosotros nos manejamos en la provincia. Lo que estamos intentando desde hace unos años también es digamos, una comisión de comités de ética de las universidades, porque también los comités de ética de las universidades tienen como aspectos específicos que son distintos a los comités de ética de un hospital, por ejemplo. Entonces nos agrupamos con varios comités de éticas, por ejemplo, de Jujuy, de Córdoba, de Buenos Aires, de Neuquén, y hemos hecho ya una vez al año, desde hace 4 años, jornadas en las que vamos hablando y teniéndonos como referencia para ver cómo avanzar, ¿no? En estas tareas, que a veces tampoco es que en todas las universidades hay comités de bioética. O sea, nuestra universidad es de avanzada en ese aspecto, porque salvo en universidades grandes como La Plata o en Córdoba, donde hay comités, pero no hay comités de ética que sean de la universidad. En general están en alguna facultad, por ejemplo, en la Facultad de Medicina o en la Facultad de Veterinaria, pero no hay en el país todavía comités de ética de universidades. En ese sentido, el nuestro es cabecera. Y por lo tanto, bueno, eso requiere también una
digamos, un trabajo mano a mano, en nuestro caso con la Secretaría de Ciencia y Técnica, ¿no? Que como dijo Marcela, de allí dependemos de esa secretaría, entonces es un trabajo en conjunto que hay que realizar. Así que, bueno, eso. Bien. Y bueno, ¿Les ha sigo. tocado alguna vez tener que enviar a evaluar un proyecto de investigación? ¿Evaluar éticamente? Yo sí presenté proyectos Marcela, sí. para evaluar. Sí, Sí, los proyectos interfacultades, viste que se presentaron en eso, el sí, 2019, pasaron por ahí. claro, esos pasaron, porque muchas, de paso les cuento esto. Por ejemplo, los proyectos interfacultades tuvieron la característica de que ya en la, digamos, en el proyecto se requería la evaluación bioética, es decir, se presentaron, pero se establecía que debía considerarse la evaluación ética en aquellos proyectos que involucraran la investigación con seres humanos y demás. Que es, o sea, tiene que ver también con la ordenanza de nuestra universidad, que establece, ustedes habrán visto que cuando presentan un proyecto de investigación hay un apartado que dice aspectos éticos, ¿sí? Y que lo primero que hace es preguntar a los investigadores o al investigador principal si considera que su proyecto debe tener una evaluación ética, y después hay una serie de opciones en las que se establece, ¿no? Que si se dan alguna de esas condiciones, por ejemplo, si son estudios farmacológicos y tecnológicos, si son estudios clínicos o estudios epidemiológicos, si se va a usar historias clínicas o muestras biológicas, ¿no? Como que esos serían como algunos de los requisitos, ¿no? Que hay que tener en cuenta para decir, bueno, ante la duda, ¿no? ¿Este proyecto debe ser evaluado o no debe ser evaluado? Bueno, pero si eh, reviste alguna de estas condiciones, se debe enviar a evaluar, ¿no? Lo que pasa que en las convocatorias de los proyectos de investigación no siempre son iguales. Hay convocatorias en las cuales se pide la evaluación bioética ya de entrada, es decir, antes de hacer la presentación para la aprobación del proyecto, como pasa, por ejemplo, con las becas de CONICET. En cambio, en los proyectos de la universidad, primero se realiza la evaluación externa sobre aspectos metodológicos y científicos, y después se realiza la evaluación ética. Pero queda un poco a criterio del investigador en general, ¿no? Estamos haciendo todo un trabajo de concientización, de también establecer un reglamento un poco más que se pueda visualizar mejor o entender mejor cuándo un proyecto debe ser evaluado éticamente, porque muchas veces se realiza todo el proyecto, no pasa por un comité de bioética, y después, cuando quieren hacer una publicación en alguna revista que tenga referato, por ejemplo, o que esté indexada, se solicita, ¿no? Que para poder publicar los resultados de esa investigación se solicita la evaluación bioética. Y ahí, si no se hizo la evaluación, ya no se puede volver atrás, ya no se puede hacer, porque la evaluación es del proyecto, no es de la investigación ya terminada. ¿Se entiende? Entonces, bueno, eso muchas veces ha generado problemas a más de un proyecto. Sí, eso funciona como en el caso de los animales del CICUAL, tiene que estar avalado previo antes de comenzar el trabajo de experimentación. Nunca puede ser posterior. Exactamente.
Claro, claro, exactamente, porque es justamente para prevenir los riesgos que puedan suceder en esa investigación, ¿sí? Es decir, evaluar qué beneficios tiene y también qué riesgos y cómo minimizarlos, ¿sí? Em, Bien, no sé si quieren comentar o preguntar algo hasta acá. No, yo me quedé pensando con respecto a los temas de aplicación, a los aspectos ecológicos. Y cuando estás hablando después, Adela Cortina habla de abaratar costos, principalmente en el sufrimiento, de aquellos que están en este sistema de mayor vulnerabilidad. Entonces ahí ya salimos un poco de la parte de los seres humanos o de los animales y amplias más todo el ecosistema, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? Exacto. Porque en eso todavía no Bien, estamos... Sí, no estamos muy preparados para eso, porque uno de alguna manera, nosotros trabajamos más en la sí, parte de sí, vegetación, mira, y justamente sí. claro, claro. Lo Ujú, que pasa que, bueno, justamente cuando surge la bioética en los años 70, digamos, como quien primero expresó algo sobre bioética fue un bioquímico, ¿no? ujú. Y médico llamado Potter, ¿no? Van Rensselaer Potter, que justamente él escribe un libro que se llama Bioética, un puente hacia el futuro, y donde su gran preocupación era cómo poder conciliar la ciencia con los valores en un mundo que estaba demostrando, que estaba poniendo a la vista que se estaba poniendo en riesgo la supervivencia humana y la supervivencia del planeta, ¿no? Es una época donde se empieza a tomar conciencia de los grandes riesgos ambientales, de que todo lo que sucede en el ambiente no es algo que ocurre por el destino o por casualidad, sino que tiene que ver con la intervención humana sobre el planeta. Y es uno de los grandes temas bioéticos. Hay autores que hablan de la catástrofe ecológica, porque muchas veces podemos hablar de catástrofes y que tienen que ver con esta intervención humana y que se pueden prevenir y que se pueden hacer acciones para evitar que ocurran. Pero bueno, hay otros intereses muchas veces que están en juego y que priman, y esa es la gran lucha, ¿no? De decir, bueno, cómo cambiar ciertas intervenciones, ciertas actitudes que sabemos que van destruyendo el ambiente y sin embargo se siguen haciendo, ¿no? A veces que existe el conocimiento no quiere decir que la ética va a funcionar tan matemáticamente, ¿no? Porque el conocimiento de que hay actividades que destruyen el ambiente está. Ahora, ¿cómo se hace para que eso no suceda? ¿Cómo se previene? Y bueno, y eso requiere no requiere solo de voluntades personales, sino de voluntades sobre todo políticas, sociales. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes temas. Y bueno, que tratamos de trabajarlo, bueno, cuando surge alguna situación, hemos tenido algunos dictámenes que hemos realizado con respecto a la aplicación de agroquímicos hace unos años, eh, y bueno, van surgiendo algunas cosas y vamos poniendo ese granito de arena. También como programa de bioética, estamos nucleados dentro de una red de comités de bioética de la provincia de Buenos Aires, del sur de la provincia de Buenos Aires, del cual participa también la CODEC. Y bueno, consideramos que en esta organización, cuantos más somos, podemos tener un poco más de incidencia en aquello que tenga que ver con decisiones públicas o políticas o que puedan visualizarse más, ¿no? Entonces, esa es otra característica de la bioética, es decir, el trabajo en red, el trabajo interdisciplinario, ¿no? De poder sumar en esta diversidad de conocimientos, eh,
justamente a resolver o a intervenir en los problemas éticos. Qué interesante, María Marta, esto que decís. Y con lo que decías antes, me llama a pensar la relación sujeto-objeto. Y con lo que hablaba Celi del CICUAL y con lo que decía Susana a nivel ecológico, también me aparecía, hice como toda una mezcla mental, ¿no? Lo que es derecho ambiental, derechos de la naturaleza y de los seres que pertenecemos a ella. Entonces, la verdad que es muy complejo. Y esto que decís, el conocimiento está, pero de ahí a que se actúe en función al conocimiento, valga la redundancia, que se conoce, hay un camino largo y que está encauzado, digamos, por muchos intereses que no siempre responden a prevenir estas cuestiones de vulnerabilidad, ¿no? Que mencionabas también en relación a las personas. Exactamente. Y una de las, digamos, de las condiciones o de las características más importantes también para prevenir esos daños en sujetos de investigación, en el caso de los humanos, ¿no? Es lo que se llama el consentimiento informado. Seguramente ustedes han tenido que realizar consentimientos informados para los sujetos de investigación de vuestras investigaciones. Distinto es en el caso de los animales, ¿no? Donde hay que, digamos, establecer toda una serie de normas que son diferentes. Y en el caso del consentimiento informado, bueno, es una de las tareas más por ahí más complejas, ¿no? Cuando se realiza la evaluación ética, porque hay que ver en cada investigación a qué sujeto de investigación está destinado, si, qué sé yo, no es lo mismo un consentimiento para una persona adulta que para un niño o un adolescente o una persona con discapacidad, o si pertenece a un grupo subordinado, ¿no? Como puede ser, no sé, estudiantes o empleados públicos de una institución. También tiene ciertas características, o si es población vulnerable, ¿no? Entonces, siempre esas investigaciones requieren, además de la justificación de su importancia, también minimizar el daño a través del consentimiento informado, ¿no? Fundamental que las personas estén informadas sobre en qué consiste esa investigación, qué es lo que se va a hacer, cuál es el procedimiento, cuáles son los riesgos que puede correr, que la participación es voluntaria y se puede retirar en el momento que quiere y eso no va a ser un perjuicio. Los beneficios que puede llegar a obtener, los riesgos, si va a tener algún seguro. Es decir, hay un montón de aspectos que las personas deben conocer y una vez que las conocen, dar su consentimiento, es decir, aceptar, participar voluntariamente, sabiendo que quizás el beneficio no va a ser personal, pero sí que hay un beneficio de que esa investigación se realice. El beneficio puede ser para un grupo, para la sociedad, etcétera. Entonces todo eso es muy importante que esté bien explicitado en los consentimientos. A veces dicen, uy, pero qué largo que nos quedó. Y sí, pero a veces hay investigaciones que requieren consentimientos que sean largos. Por supuesto, con vocabulario sencillo que todos puedan entender. Pero bueno, es la clave también de la ética de la investigación, ¿no? Y eso es todo un aprendizaje, todo un aprendizaje. No sé si les ha tocado realizar alguno. No, pero me quedé pensando en lo que dijiste, María Marta, y me quedé pensando que un animal es todavía mucho más vulnerable, porque vos no le podés pedir Exactamente. autorización ni explicarle lo que le vas a hacer. Entonces es todavía un ser más vulnerable que una persona. Totalmente, totalmente, porque la persona
puede decidir por sí misma si quiere correr cierto riesgo, por ejemplo, en pos de el beneficio que va a tener, pero el animal no. El animal no tiene derecho y no puede opinar. Exactamente. Así Sí, que sí. eso es un gran avance, o sea, todo lo que tiene que ver con los derechos de animales de laboratorio, han sido, digamos, los últimos avances en ética de la investigación. Sí, ha Así que cambiado en bueno, los últimos años y a una velocidad abismal. De hecho, lo que sí, todos los investigadores tenemos que tomar en cuenta es que es un proceso dinámico y lo que hoy se acepta puede ser que el año que viene ya no se acepte y tenemos que estar permanentemente actualizándonos. Por ejemplo, exactamente. hace unos años atrás, usábamos éter para anestesiar los animales y tenemos papers publicados porque en esa época estaba permitido internacionalmente y hoy está totalmente prohibido. Claro, Eh, claro. Totalmente prohibido por el sufrimiento que le provoca a los animales. Hay alternativas donde uno, utilizando otros anestésicos, minimiza ese sufrimiento. Entonces es algo dinámico en lo que hay que estar permanentemente actualizándose y aceptando desde el lado del investigador que eso cambia. Exactamente, sí. Y además porque muchas investigaciones en sujetos humanos requieren, o sea, que primero se realicen en animales, ¿no? El caso de investigaciones más clínicas, farmacológicas, ¿no? Donde se exige que se haya investigado primero en animales. Así que, bueno, es un doble trabajo, Sí. sí. María Marta, yo quería hacer una pregunta en relación a los proyectos de extensión. Si vos sabés, en aquellos proyectos que uno considere que es necesario el aval o la evaluación bioética, ¿en qué momento se hace? Si se hace al momento de la presentación de los proyectos o una vez que ya están aprobados, porque la verdad que no sé cómo se maneja en ese Bien. caso. Bueno, en realidad el tema de hasta ahora, hasta año 2021, no hay una regulación con respecto a la evaluación ética de proyectos de extensión. No quiere decir que no deban hacerse, pero no está establecido, o sea, por ahora, de acuerdo a la ordenanza, solo está establecido para los proyectos de investigación. Casualmente en este tiempo estamos avanzando, ¿no? en la posibilidad de, bueno, de evaluar proyectos de extensión siempre y cuando, bueno, esos proyectos lo requieran, pero estamos justamente en eso, es un terreno nuevo que implica porque si hasta ahora nuestra dependencia, digamos, es la Secretaría de Ciencia y Técnica, debemos avanzar también en el diálogo con la Secretaría de Extensión y ver cómo, bueno, cómo poder responder a este requerimiento. Quería contarles también que, bueno, cuando comenzamos, también muy pocos proyectos de investigación se presentaban a la evaluación, ¿no? Todo esto va como creciendo de a poco. Hoy se presentan no solo los proyectos de investigación que están acreditados en la universidad, sino todas estas convocatorias nuevas que surgen y de las cuales participan los grupos de investigación de la universidad, que también muchas veces les requieren de esa evaluación antes de la presentación. Por ahora en los proyectos de extensión no ha habido, ¿no? convocatorias que obliguen o que exijan la evaluación bioética, pero bueno, veremos cómo se puede avanzar en ese camino, ¿sí? Hay digamos, características diferentes, ¿no? entre los proyectos de investigación y de extensión, que bueno, hay que ver cómo se realiza. Así que justamente estamos en eso. Por ahí en un próximo encuentro podemos volver a charlar este tema, pero esa es algo que está ahí, que hay inquietudes con respecto a esto y
y nos parece buenísimo que surja la inquietud y el interés. Sí, a nosotros desde la CODEC nos llama siempre la atención que justamente proyectos de extensión que implican un trabajo necesario con la comunidad no tengan esa mirada. Por ahí la mirada la tienen, pero no Sí. un asesoramiento en bioética, porque lo que nos pasa es que muchas veces nos vamos formando como investigadores de las ciencias naturales, digamos, y nos vamos desprendiendo en ocasiones de las cuestiones valorativas, ¿no? Nos despojamos de ahí, entonces tomamos nuestro trabajo como una cuestión aséptica, apolítico y avalorativo, donde a veces incurrimos en perder esta dualidad de que nuestros objetos de estudio son sujetos y que en los casos de las actividades o proyectos de extensión, con quienes vamos a interactuar son sujetos humanos como nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, digamos, el objetivo central de la ética, ¿no? Poner en el centro a la persona, al otro, al sujeto, ahora hablamos también de los animales, ¿no? Es decir, esta posibilidad de pensar que hay un otro, una otra, que está ahí y que justamente requiere de todos los cuidados necesarios para, no para que la investigación llegue a tener éxito, sino para que ese grupo, ¿no?, que interviene, ¿no?, llegue, participe, ¿no?, de la mejor manera posible, con el menor daño y con el mayor beneficio, podríamos decir. Entonces, bueno, eso por supuesto. También ahora, por ejemplo, hay muchas investigaciones en la universidad que tienen las características de ser investigación-acción, ¿no?, en las cuales también la comunidad participa activamente y ahí, bueno, eso tiene otras características, pero bueno, requieren también de especificaciones en los consentimientos informados. Así que, bueno, se van dando muchas variedades dentro de esto, pero nosotros como programa estamos abiertos a todo lo que podamos, digamos, colaborar en asesoramientos, en lo que sea, en poder acompañar digamos, la evaluación o el asesoramiento ético, porque por ahí no se llega, con extensión todavía no hay un requerimiento de evaluación, pero si algún proyecto requiere asesoramiento, bueno, por supuesto, ¿no? Nunca se lo vamos a negar, ¿no? Así que, pero bueno, vamos a avanzar un poco en ver cómo se puede formalizar esto. Así que está buenísimo el interés que surgió de ustedes, sí. Sí. Muchas gracias, María Marta. No, al contrario. Yo te pregunto, sí. Perdón, no sé, No, yo sí. porque no, a veces, porque por ejemplo en los PICT si su proyecto necesita ser evaluado éticamente, nada más, y entonces yo pongo no, sigue de largo, no hay Claro. ningún problema, pero no tengo, o sea, yo no tengo toda la formación para considerar todo lo que vos dijiste para ver si mi proyecto en sí tengo que evaluarlo éticamente por algún lado. No sé si hay armado como unos pasos, o sea, no sé, su proyecto tiene Sí. desde lo más pavote que debe ser, bueno, trabajar con seres humanos y esas Claro. cosas, hasta algo que puede pasar que para mí pase desapercibido y para alguien que está imbuido en el tema sí le es importante. Sí, está buenísima tu pregunta porque es lo que les pasa a la mayoría de los investigadores. A veces quienes no sé, que no trabajan específicamente en temas de salud, ¿no? Dicen, no, pero la evaluación bioética es solo para investigaciones que son farmacológicas o que son clínicas. Y eso es una parte muy importante. Pero después
sí, todo lo que, siempre que haya, digamos, por ejemplo, entrevistas, encuestas, donde los sujetos participan activamente de la investigación, y bueno, ahí ya te da la pauta de que puede ser que requiera evaluación ética porque esa persona por lo pronto va a transmitir información de sí misma o información de otros que son allegados. Entonces, el tema, hay algunas cuestiones éticas fundamentales que es, digamos, la confidencialidad, ¿no? Es decir, qué se va a hacer con los datos que brinda la persona, ¿no? Entonces, a veces dicen, no, pero nosotros vamos a trabajar, solamente vamos a preguntar, bueno, algunas cuestiones relativas a, no sé, al barrio donde vive, a qué amigos tiene, a qué recursos tiene, a dónde trabaja, cuánto gana, ¿no? Y dice, no, pero eso no hace falta. Bueno, pero si esa persona pertenece a, no sé, a un grupo vulnerable en el sentido que es a lo mejor una población más marginal, con escasos recursos, y va a brindar información que después no se sabe si se va a divulgar, ¿no? Entonces, la persona tiene que saber, la evaluación ética tiene que ver con favorecer, digamos, la autonomía de las personas. Es decir, que la persona, entre otras cosas, ¿no? Que la persona sepa, ¿no? Que va a brindar esos datos y que esos datos se van a guardar confidencialmente, que no se va a dar a conocer su nombre, que cuando esté la investigación lista va a poder acceder a los resultados o a la publicación, que si brinda esa información está colaborando con un beneficio posterior. Es decir, hay un montón de aspectos que tienen que ver con lo ético y que por ahí no son específicamente del hecho de que a alguien, por ejemplo, le van a sacar sangre, entonces la van a pinchar y sí, hay como una agresión directa, podríamos decir, ¿no? Hay otro tipo de intervenciones que tienen más que ver con aquello que es personal o íntimo de los sujetos de investigación y que, bueno, la consideración ética es esa, es poder explicarle bien a las personas qué es todo lo que se va a hacer. Entonces, cuando se realizan investigaciones, por ejemplo, donde se va a hacer algún tipo de intervención, como esa, más allá de los temas que sean, siempre un asesoramiento o una evaluación ética es requerida. Ahora, es verdad que no siempre está explicitado cuándo, o sea, lo que yo después les paso, ¿no? En la ordenanza de la universidad, si ustedes se fijan, esto que les decía hace un rato, si ustedes se fijan en cómo cuando arman un proyecto, hay un apartado, ¿no? Que dice 6 o 7 cosas que hay que tener en cuenta. Pero no son solo esas, hay más, ¿no? Entonces, por eso muchas veces dicen, ah, no, yo no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, bueno, listo. Y después en realidad sí era requerido. Ahora, ¿qué hacer cuando surge la duda? ¿No? Si ustedes dicen, bueno, voy a hacer esta investigación y no estoy muy segura si tiene que pasar por un comité de ética o no. Ante la duda, se puede consultar. O sea, se manda un mail al programa de bioética consultando, ¿no? Sí, consultando sobre un proyecto sobre el requerimiento de evaluación bioética. Y entonces se ve el proyecto y en el caso que no lo requiera, se le dirá que no. Nos ha pasado con algunos PACE 3 el año pasado que estuvimos evaluando, que por ejemplo nos había llegado un proyecto que tenía que ver con el estudio de monumentos y bueno, era algo que no involucraba sujetos, ¿no? Entonces ahí les dijimos no le van a hacer un consentimiento informado a los monumentos, no hay. Entonces, ese proyecto se dijo no es evaluable, no requiere evaluación bioética.
Y cuando lo requiere, ¿no? Entonces ustedes ahí presentan, presentan el proyecto, presentan el nombre y el currículum del investigador principal, una adhesión a la Declaración de Helsinki, que es uno de los documentos internacionales más importantes en este momento. Y y nosotros entonces, ¿cómo trabajamos? Leemos el proyecto y vamos marcando, ¿no? Las observaciones que ese proyecto requiere para que las consideraciones éticas estén cubiertas, ¿no? Para que sea un proyecto que tenga realmente los requisitos éticos de forma correcta. Entonces, por ejemplo, a veces vienen proyectos que requieren consentimiento informado y no lo hicieron el consentimiento informado. Entonces se les dice, bueno, este proyecto requiere la realización de un consentimiento informado, se les envía un modelo de consentimiento y entonces, los investigadores ¿qué hacen? Trabajan con eso, arman el consentimiento, lo vuelven a enviar y ahí, si está todo ok, se devuelve y con un documento que dice que el proyecto fue aprobado, la evaluación bioética fue aprobada y les queda a ustedes como digamos, una certificación para, seguir para avanzar en la realización del proyecto. Y es así, o sea, vamos haciendo un ida y vuelta, ¿no? Con los investigadores, mandándoles ciertas observaciones. No, hay tiempos a cumplir, por ejemplo, si ustedes mandan un proyecto, nosotros tenemos que devolverle las observaciones en máximo 15 días. Una vez que les damos las observaciones, ustedes tienen 2 meses para responder. Si a los 2 meses no respondieron, tienen que renovar la solicitud. En general, o sea, lo que ocurre generalmente es que antes de los 15 días les damos las observaciones y los investigadores, mucho antes de los 2 meses, devuelven, digamos, lo que tienen, o sea, lo que reformularon y demás. Así que, pero bueno, es un proceso que puede llegar a durar, ¿no? Más de 2 meses, pero en general tarda mucho menos, porque en general hay apuro por los investigadores para tener la evaluación bioética y empezar a trabajar. Así que en general se hace en mucho menos tiempo. Pero el procedimiento es ese, es un procedimiento de diálogo, digamos, de diálogo hasta que se realiza. Hasta ahora nunca hemos desaprobado un proyecto, como para que puedan tener una idea. Sí, hemos tenido con algunos proyectos más idas y vueltas que con otros, pero en general se termina aprobando o modificando lo que haya que modificar. Gracias. Y una última pregunta. Si yo, por ejemplo, trabajo con encuestas que tienen que ver con el ambiente, pero no sé, pescadores que están en una zona, entiendo que podría meritar uno de estos informes. Ahora, en materiales y métodos yo tendría que poner cómo voy a trabajar con esas encuestas en el sentido de si son confidenciales, qué es lo que voy a hacer. ¿Se debe poner en esa parte? Exactamente. En la metodología se describe cuál va a ser exactamente la técnica que se va a utilizar, si los datos se van a anonimizar, si hay algún instrumento específico que se va a utilizar. Y dentro de la metodología se pone como aspectos éticos, ¿no? Que se realizará, por ejemplo, un consentimiento informado, y aparte, como un anexo, ¿no? Se envía, se hace un archivo con el consentimiento informado. Generalmente, por ejemplo, en los proyectos de investigación de la universidad, cuando se presentan los proyectos, muchos proyectos no envían el consentimiento informado, pero después cuando se realiza la evaluación ética se lo solicitamos y ahí lo tienen que hacer o lo tienen que reformular. Porque a veces falta algún dato. Tampoco es lo mismo un consentimiento informado que es presencial y oral
Oral en el sentido, presencial, que uno está con la persona hablando y cualquier cosa le puede explicar, que un consentimiento que es virtual, ¿no? Ahora que se usan mucho los formularios Google, por ejemplo, ¿no? Ahí ya tiene otras características, el consentimiento tiene que ser por ahí más breve, utilizar un lenguaje mucho más sencillo, porque la persona no tiene a quién consultar ahí. Y ese es todo otro tema, ¿no? Hay proyectos que se pueden hacer de esa manera y otros que no, que requieren sí o sí estar de forma presencial. Gracias. ¿Alguien más que se haya quedado con dudas o que quieran saber algo? A veces nos reunimos también de forma presencial con los investigadores cuando por ahí no entendemos bien algo. A veces hay investigaciones que son muy específicas y si bien nuestro grupo es interdisciplinario, por ahí hay aspectos que no entendemos del todo, entonces los citamos y charlamos y nos explican y ahí podemos también consensuar y ver cómo se puede resolver tal o cual cosa. Y cualquier cosa que se nos ocurra preguntarte, después dejamos el mail y les podemos escribir, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Nosotros, bueno, el mail del programa Marcela lo tiene, se los puede compartir. Nos reunimos cada 15 días, los martes a la mañana. En este momento, bueno, de forma virtual, pero siempre nos hemos reunido de forma presencial y por eso en esas instancias a veces nos reuníamos con investigadores y bueno, en este momento hemos podido mantener el trabajo en el contexto de pandemia. El año pasado incluso evaluamos, bueno, casi todos los PIC3, que los interfacultades que fueron llegando, los evaluamos. Y todos los proyectos que surgieron que tenían que ver con el tema COVID, teníamos, digamos, como un requisito de hacerlos con urgencia, es decir, teníamos un plazo menor por la urgencia de esos proyectos. Así que hemos evaluado una buena cantidad de proyectos en muy poco tiempo, porque surgieron, por suerte, ¿no?, muchísimos proyectos que tenían que ver con convocatorias a temas COVID. Así que bueno, hay que ir también adaptándose a las situaciones y a las urgencias que estamos viviendo, ¿no? Porque en este momento realmente que se requiere un esfuerzo de cada uno desde el lugar donde está para favorecer la investigación. Y esto es algo muy importante y si quieren podemos, sé que este era el tiempo, ¿no?, para ustedes, pero comentarles esto, que la ética de la investigación no es un obstáculo a la investigación, no pretende ser un obstáculo, sino justamente promover una investigación con calidad ética, ¿no? Promover la investigación que tenga en cuenta, como hemos dicho en esta charla, que tenga en cuenta al otro y que pueda favorecer la situación de los que están en desventaja, ¿no? Porque si pensamos en los sujetos de investigación, están en desventaja con respecto a los investigadores, ¿no?, que son quienes van a aplicar esa investigación. Entonces, bueno, esa es la misión de la ética, ¿eh? No es poner palos en la rueda, sino justamente favorecer investigaciones con ética, ¿no?, con valores que pongan en primer lugar los valores. Pero bueno, esa es una tarea
que cuesta mucho. Bueno, María Marta, agradecerte mucho por el esfuerzo de estar acá, de contarnos lo que hacen y llenarnos de dudas, ¿no? Y llamarnos a la reflexión de nuestra práctica. Sí, por supuesto. Por ahí es mucha información, son muchas cosas, pero es un primer paso. No es el primero que ustedes dan, porque con muchos de ustedes hemos estado en contacto y sabemos que hay interés y que, bueno, que no es la primera vez que tienen contacto con estos temas, siempre con ciencias exactas desde hace mucho que estamos en contacto, hemos tenido reuniones, así que no, es un gusto, la verdad que es un gusto para el programa poder tener estos encuentros y quisiéramos poder hacer muchos más, así que gracias a ustedes también por escuchar y por todo este interés, así que cualquier duda o interés, o organizamos otra cosa, o bueno, nos comentan de la forma que quieran. Sí, ahí había una mano. Susana, ¿puede ser que había levantado la mano? ¿No? Bueno, muchas gracias, María Marta. Susana está hablando, pero tiene el micrófono apagado. No, era agradecerte un poco porque realmente nos ampliaste un poco aquellos que no trabajamos con los humanos directamente, pero también estemos involucrados en los ecosistemas y me abriste un poquito la cabeza, ¿no? Me pareció muy interesante, era agradecerte nomás. Bueno, muchas gracias, Susana, sí. Ese es el objetivo y bueno, y nosotros también aprenderemos de ustedes, porque con cada proyecto y cada tema también aprendemos un montón. Así que eso es muy, muy interesante y enriquecedor. Bueno, muchas gracias, María Marta, también, y a todos los que participaron de esta charla. Desde la comisión les avisamos que el ciclo de Se Presenta continúa en 2 semanas. Los invitamos a la próxima charla, que va a ser el 12 de mayo a las 15 horas, en donde se van a presentar las líneas de investigación de Marcela Dobchins y Francisco Cardinali. Van a ser los próximos oradores. Así que bueno, gracias a todos por estar presentes. Y María Marta, un gusto. Buenísimo. Gracias a ustedes y todo lo mejor. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias.